como veíamos en la hora anterior, en la clase de escuela dominical, en días como estos, cuando estamos a punto de iniciar un nuevo año, muchos creyentes tienen la práctica piadosa de examinar sus vidas, las áreas en que deben crecer, mejorar, los pecados que deben ser más decididamente mortificados en estos meses venideros, y aprovechan la ocasión para establecer propósitos y metas específicas para este próximo año. Pero en medio de esta tarea, que repito, es una tarea piadosa, es una tarea recomendable, pero cuando los creyentes se sientan a examinar su vida, a ver lo que fueron estos meses pasados, a establecer resoluciones para el año próximo, al escuchar todas estas resoluciones que Jonathan Edwards hizo en su vida cuando era apenas un joven de unos 20 años de edad, surgen muchos temores, interrogantes, ansiedad en nuestros corazones, al punto de que algunos nos cansamos antes de comenzar a correr. Cuando vemos las demandas de las Escrituras, las demandas de santidad que Dios pone delante de nosotros, pero al mismo tiempo contemplamos nuestras debilidades y pecados, nuestras tendencias a desmayar y a tropezar, nos preguntamos, ¿no estaré yo condenado a ser un cristiano mediocre y fracasado? ¿Existen realmente posibilidades de victoria para mí? Ese es el tema que el apóstol Pablo trata en esta última porción de su carta a los Efesios, que es providencialmente la que nos toca exponer en nuestra serie de sermones consecutivos en esta epístola. Y digo providencialmente porque pienso que el contenido de este pasaje es sumamente apropiado para el inicio de un nuevo año. Efesios capítulo 6, vamos a leer los versículos 10 hasta el 20, aunque en realidad solo estaremos estudiando hasta el versículo 13. Efesios capítulo 6, y vamos a leer los versículos 10 al 20. Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Como decía, esta sección es el gran final de la carta de Pablo a los Efesios. La epístola comienza explicando el propósito de Dios para con su pueblo, propósito que fue concebido y decretado antes de la fundación del mundo. Dios se propuso redimir en Cristo a un grupo de hombres y mujeres de toda lengua, pueblo, tribu, nación, y hacer de todos ellos una nueva sociedad llamada la Iglesia. Una familia con un solo Padre, un solo Señor, una sola fe, y donde cada uno de sus miembros se encuentra en un proceso de renovación a la imagen de Jesucristo. Repito, hermanos, Dios se ha propuesto formar una nueva sociedad de hombres y mujeres que, aunque no son perfectos porque no han sido aún glorificados, han sido transformados por el poder de Dios. Y Pablo dice que ahora estos hombres y mujeres deben vivir a la altura de lo que son como cristianos. Efesios capítulo 4, versículo 1.
Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y en todo el resto de la epístola, el apóstol Pablo pasa a explicar lo que eso significa en la práctica. Los cristianos somos distintos, esencialmente distintos de los no cristianos. Y esto debe ser evidente en nuestro diario vivir, en nuestra relación con los hermanos en la iglesia, en nuestro comportamiento en el mundo, en nuestras relaciones familiares. En cada una de esas áreas nosotros debemos manifestar que Cristo ha hecho una obra en nosotros, que ya no somos los mismos que éramos antes de ser cristianos, que tenemos otros estándares de vida, otras motivaciones, otras perspectivas de la vida, otras metas que alcanzar. Lo que Pablo va a decirnos ahora en esta última sección es que eso encierra necesariamente una gran dificultad, que no es un asunto fácil y sencillo vivir a la altura de nuestra vocación como cristianos. Amados hermanos, tan pronto hicimos la paz con Dios por medio de Cristo, nos pasamos a otro bando, en una guerra sin cuartel entre el bien y el mal. Cada pulgada de terreno que avancemos en el camino de la santidad será en medio de grandes conflictos, porque la vida cristiana no es un parque de diversiones, la vida cristiana es un campo de batalla. Estamos inmersos en una guerra espiritual. Pero como veremos en un momento, Dios nos ha dado las instrucciones y recursos necesarios para poder tener victoria en medio de esta guerra. Es de suprema importancia que los cristianos estemos apercibidos de esta lucha, de los recursos con los cuales contamos, del enemigo que estamos enfrentando. De lo contrario, hermanos, seremos presa fácil de las seducciones y de las tentaciones y los engaños del enemigo de nuestras almas. Y como decía, ese es el tema que vamos a tratar en esta mañana, en este primer culto del año 2002, la lucha del cristiano. Y para ello quisiera que veamos en primer lugar la realidad de la lucha. La realidad de la lucha. Si hay algo que salta a la vista de inmediato cuando comenzamos a leer esta sección de la carta, son las figuras y metáforas militares que el apóstol Pablo usa para describir la vida del cristiano. Pablo está presentando aquí una batalla, una guerra espiritual a la que debemos ir con todo el equipo de combate. No con una parte, con todo el equipo de combate, con la parte defensiva y con la parte ofensiva. Hay un cuartel general con el que debemos permanecer en contacto todo el tiempo. Hay una armadura que debemos ponernos. Hay un enemigo que debemos conocer y que debemos resistir. El cristiano es un soldado en medio de una guerra. Hace unos años atrás tuve la oportunidad de ir con mi familia a un cementerio famoso custodiado por unos soldados y nos tocó presenciar la ceremonia del cambio de guardia. Y aquello fue tan impresionante, el uniforme de los soldados, los movimientos tan sincronizados, la ceremonia en sí mismo, todo era sumamente llamativo. Pero hermanos, una cosa es ver a un soldado bien vestido con su uniforme en una ceremonia como esa, y otra muy distinta es la realidad que estos hombres experimentan en el campo de batalla, sobre todo cuando tienen que enfrentarse con el enemigo cuerpo a cuerpo. Pocas cosas son tan horrorosas como la guerra. Y lo que Pablo está describiendo aquí no es a un soldado en un desfile militar. Lo que Pablo está describiendo aquí no es una parada militar que podemos observar en ciertos días especiales en el malecón, no. El apóstol Pablo está describiendo a un soldado en tiempo de guerra, en medio del campo de batalla. La vida cristiana es una guerra. Eso es lo que vemos una y otra vez en el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 13, versículo 14, el apóstol Pablo nos exhorta a vestir las armas de la luz. Y en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, Pablo nos dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice Pablo, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortaleza. A Timoteo, Pablo lo exhorta a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y añade, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mi hermano, cuando tú te convertiste al Señor, fuiste enlistado en el ejército de Jehová de los ejércitos. Más adelante en esa misma carta, en 2 Timoteo, y sabiendo Pablo que le quedaba poco tiempo de vida, dice él a Timoteo, yo he peleado la buena batalla. 1 Timoteo 4:7. Muchas de las guerras que el hombre hace no son más que un inútil derramamiento de sangre. Pero Pablo dice, hermanos, que esta batalla es buena. Yo he peleado la buena batalla. Esta es una guerra digna de ser peleada porque tiene que ver con aquellas cosas que tienen valor eterno. Tiene que ver con aquellas cosas que realmente importan. Esta es una guerra digna de ser peleada. Esta es una buena batalla. Así que el cristiano es un soldado en tiempo de guerra en medio de un campo de batalla. Al menor descuido puede salir gravemente herido. Al menor descuido, este soldado puede poner en riesgo la vida de otros. Es por eso que el Señor nos exhorta a velar y estar alertas, porque no estamos en un parque de diversiones, no estamos en una parada militar. Estamos en medio de un conflicto de enormes proporciones, donde cada cosa que hacemos, óyeme bien mi hermano, cada cosa que tú haces en tu vida, como soldado de Jesucristo, cada cosa que hacemos repercute en favor o en contra de nuestro capitán, en favor o en contra de nuestro enemigo. Esto es una guerra. Esto es una guerra. Y yo te pregunto, mi amado hermano, ¿qué tan consciente estás tú de eso? Cuando te levantas cada día y te envuelves en tu rutina cotidiana, ¿te acuerdas de que vas a librar una batalla? ¿De que debes andar con cuidado para no pisar una mina explosiva o ser atacado por sorpresa por el enemigo de Dios y de tu alma? Hermano, yo no quiero que nosotros perdamos de vista en esta mañana, y ha sido mi interés. Yo espero que el Señor me dé la gracia para poder cumplir con esta encomienda que tengo en mi mente. Yo no quiero dar la impresión o quitarles a ustedes la impresión de la mente de que la vida cristiana es extraordinaria y maravillosa. Eso es lo que Pablo nos enseña en los primeros 3 capítulos de esta carta. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Saben para qué? Para ser herederos juntamente con Jesucristo. Mis queridos hermanos, no hay nadie más privilegiado en este mundo que un cristiano. Pero eso no elimina la realidad de que la vida cristiana no es un hobby de fin de semana. La vida cristiana no es un hobby de fin de semana. Somos soldados en medio de un campo de batalla. Y la vida de un soldado no es fácil, sobre todo en tiempos de guerra. Para ellos no es un pasatiempo. Me voy a ir unos días allá a Kabul a tirar unos cuantos tiros. No, así no es que piense a un cristiano. Es un asunto de vida o muerte. Y Pablo nos dice que nosotros somos soldados en el frente de batalla. Cada día nos enfrentamos con nuevas dificultades, nuevos peligros. Amados hermanos, me temo que muchas veces damos la impresión de no estar apercibido de esa realidad. No estar apercibido de que alrededor de nosotros se está librando un conflicto cósmico de repercusiones eternas. Muchas veces damos la impresión de que esa guerra se acabó. Vivimos como si Dios y el diablo hubiesen firmado un acuerdo de paz, un tratado de no agresión. Algunos parecen estar tan despreocupados, tan quitados de bulla, que nadie diría que están en un campo de batalla. Así viven, así crían a sus hijos, como si no hubiera ningún peligro. Como si no hubiera ningún peligro. Pero la Biblia dice que estamos en guerra y que esta guerra perdurará hasta que el Señor Jesucristo vuelva en gloria y todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y nosotros veremos eso con nuestros ojos. Hasta entonces,
tendremos que seguir peleando cada día de nuestras vidas hasta que lleguemos a nuestro reposo final en la presencia de Dios. Estamos en guerra, pero Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos para pelear. Y ese es el segundo punto que quisiera considerar con ustedes en esta mañana, los recursos que tenemos a la mano. Y de paso, hermanos, cuando veamos los recursos que Dios nos ha dado para pelear, eso nos va a dar una idea de la clase de enemigo que nosotros estamos enfrentando. Sería un error táctico usar las armas más poderosas con un enemigo débil y sin importancia. A nadie se le ocurre, a menos que esté mal de la cabeza, matar un mosquito de un balazo. Con un periódico enrollado es suficiente. El poder de las armas que usamos nos dan una idea del poder del enemigo con el cual estamos luchando. Imagínense que un día el gobierno dominicano tira todo el ejército a la calle y lo dirige hacia un punto específico de la isla con todo su arsenal militar. Y aparte de eso, los Estados Unidos de Norteamérica nos envían unos cuantos portaaviones para reforzar nuestra defensa. Yo te pregunto, mi hermano, ¿qué pensarías tú? ¿Qué pensarías tú cuando tú veas los periódicos llenos de estas noticias y los portaaviones allí en nuestra costa, en el malecón? Seguramente tú pensarías como yo que algo muy grande está sucediendo. Tú pensarías igual que yo que hay un peligro enorme que amenaza la seguridad de la nación. Bueno, nota, mi hermano, cuáles son los recursos que Dios ha puesto a tu disposición para que tú pelees en esta guerra. Para que tengas una idea de qué es lo que estamos enfrentando aquí. En primer lugar, Pablo menciona en el versículo 10 el gran poder de Dios. El gran poder de Dios. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta es una guerra que no podremos librar en nuestras propias fuerzas. No es con nuestra propia capacidad o nuestros propios recursos que nosotros podremos enfrentar a nuestro enemigo. Pablo dice aquí que debemos fortalecernos en el Señor. Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. El apóstol Pablo ya había mencionado antes este poder de Dios en el capítulo 1. Si son tan amables, por favor, Efesios 1. Pablo ora aquí y pide al Señor que los ojos del entendimiento de estos creyentes sean alumbrados. Pablo quería que estos creyentes conocieran algunas cosas. Dice en el versículo 18, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pablo dice, yo quiero que ustedes conozcan ese poder que está disponible para ustedes. Y más adelante en el capítulo 3, encontramos otra oración de Pablo. Dice en el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Ese poder, dice Pablo, está a nuestra disposición. Así que, hermanos, aunque tenemos muy buenas razones para no descuidarnos en esta guerra, no tenemos razones para que el miedo nos paralice. Y aquí tenemos los dos extremos. Hay creyentes que viven como si el diablo no existiera. Y hay otros creyentes que viven paralizados por la existencia del diablo. No, ni una cosa ni la otra. No tenemos razón para que el miedo nos paralice. Tenemos a nuestra disposición el poder omnipotente de Dios, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos y por el cual Él está sentado a la diestra de Dios, sobre todo principado, poder, autoridad y señorío. No existe nada ni nadie en todo el universo que sea más poderoso que nuestro Señor y Salvador. Nada ni nadie. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Separados de Él, nada podemos hacer, pero todo lo podemos en Él.
Él es todopoderoso. Así que, hermanos, no hay razón para vivir una vida cristiana derrotada y mediocre. No hay razón. La lucha es fuerte, el enemigo es cruel y poderoso, pero el poder omnipotente de Dios está a nuestra disposición. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pablo dice fortalecernos en Él. Y eso implica al menos dos cosas. Dos cosas. Por un lado, implica que no vamos a confiar en absoluto en nosotros mismos. Mi hermano, no pretendas vivir la vida cristiana en tus propias fuerzas, porque no podrás. No importa cuánto tiempo tengas en la fe, no importa cuánto conocimiento bíblico, doctrinal, teológico hayas podido acumular a lo largo de los años. Como dice uno de nuestros himnos más conocidos, nuestro valor es nada aquí. Con él, hablando de Satanás, todo es perdido. Nuestro valor es nada aquí. Y nunca es más débil un cristiano que cuando olvida eso. Nunca es más vulnerable un cristiano que cuando se cree fuerte. Cuando Cristo dijo al apóstol Pedro y a todos los discípulos que ellos lo iban a negar esa noche, Pedro estaba tan seguro de su amor y su fidelidad que él no podía concebir que él era capaz de hacer eso. Aunque todos te negaren, yo nunca te negaré. Yo nunca te traicionaría, Señor. Unas horas más tarde, ese mismo Pedro estaba jurando con maldición que él no tenía relación alguna con Jesucristo. Hermanos, si vamos a pelear bien esta batalla, tenemos que entender esto. En nuestras propias fuerzas no tenemos oportunidad alguna de ganar. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Nada. Es por eso que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12 que él se gloriaba en el hecho de ser un hombre débil y frágil. Él se gloriaba en eso. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, dice Pablo, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Saben por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil. Era la conciencia de su propia fragilidad que movía a Pablo a depender del Señor. ¿Había algún momento en que Pablo dejaba de ser débil? No, en todo momento él era débil, pero él tenía que tener esa conciencia para ampararse en la fuerza de Cristo. Por eso dice él, yo me alegro saber que soy débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, el enemigo que estamos enfrentando es demasiado poderoso, es demasiado astuto para nosotros. Pero no solo eso, no solo debemos reconocer nuestra propia debilidad, sino que activamente debemos depender de Cristo. Debemos reconocer que somos débiles, pero al mismo tiempo depender en todo de Cristo. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, en cierto modo, a través de la oración. A través de la oración. Como bien ha dicho alguien, la oración de un cristiano no es un intento de forzar la mano de Dios, sino un reconocimiento humilde de impotencia y dependencia. Eso es la oración. Cuando un cristiano ora, él está reconociendo delante de Dios que él no puede con ese asunto. Yo no puedo, Señor, pero yo confío plenamente en el hecho de que tú sí puedes. Yo no puedo, pero tú sí. Yo no confío en mí, pero yo confío plenamente en ti. Esa es la esencia de la oración cristiana. Un reconocimiento humilde de impotencia y dependencia. Jerry Bridges, en El gozo de temer a Dios, dice, depender de Dios continuamente es orar continuamente. Por eso Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, que nosotros debemos orar sin cesar. Orar sin cesar. ¿Por qué? Porque a lo largo del día vamos a necesitar la asistencia de nuestro Dios para poder manifestar el fruto del Espíritu en medio de cualquier situación que se presente, para tomar decisiones sabias, para resolver conflictos con otras personas, para hacer bien nuestro trabajo y hacerlo con una buena motivación. Hermanos, todo eso es imposible sin la ayuda de la gracia de Dios. Por eso,
Cuando un cristiano comienza el día sin haber buscado el rostro de Dios en oración, y luego se pasa el día que tal vez encuentra un momentico por aquí para orar, y da gracias por los alimentos, y tal vez se acuerda de orar antes de acostarse, ese cristiano es un arrogante que piensa que puede enfrentar al diablo en sus propias fuerzas, o este pobre hombre ignora por completo los peligros que le acechan a cada instante. La oración es de vital importancia para el cristiano, a nivel individual y a nivel corporativo. Por eso yo no pienso bien de un cristiano que sin una razón legítima falta a los cultos de oración. Ese cristiano no entiende lo que es el cristianismo. Le falta entendimiento. Este individuo no se da cuenta de la lucha cósmica que estamos peleando aquí. Su visión del cristianismo es defectuosa, totalmente defectuosa. Estamos en medio de una guerra. Hermanos, óyeme bien, estamos en medio de una guerra. Y la oración, como bien ha dicho alguien, es el transmisor que nos comunica con el cuartel general para recibir consejo táctico y para recibir cobertura aérea. A veces los soldados se encuentran en el campo de batalla rodeados y tienen que comunicarse con el cuartel general. ¡Necesito cobertura aérea! Eso es la oración. Eso es la oración. Todos los recursos que necesitamos nos serán enviados al campo de batalla, pero si pedimos auxilio en oración. En oración. Mi hermano amado, si quieres seguir avanzando en tu vida cristiana, entiende que tú no podrás ganar una sola pulgada de terreno, a menos que sea a través de la fortaleza que Dios da en oración. La fortaleza de Dios. Pero hay otro recurso que Dios ha puesto a nuestra disposición y está estrechamente relacionado con este, la armadura de Dios, versículo 11. Efesios 6:11, dice Pablo, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios. Y hay un orden en el texto que no debemos pasar por alto. Noten que Pablo nos exhorta primero a fortalecernos en el Señor. Y luego nos dice que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Ambas cosas son necesarias y en ese mismo orden. Debemos depender de Dios, pero eso no elimina la responsabilidad que tenemos de cultivar y poner en práctica todos esos elementos de la vida cristiana que nos permitirán enfrentar al enemigo eficazmente. Algunas personas creen que la confianza en Dios elimina totalmente nuestra responsabilidad en la lucha de la fe. Solo ríndete a Él. Solo ríndete. Deja que Él actúe. Ahora yo me pregunto, ¿eso qué significa realmente? ¿Eso qué significa? ¿Acaso no tenemos nosotros la responsabilidad de mortificar nuestros pecados? ¿No somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿No somos nosotros los que debemos huir de las tentaciones? Tenemos una responsabilidad que debemos cumplir, solo que no podremos llevarla a cabo en nuestras propias fuerzas. Ambas realidades deben actuar juntas en la vida cristiana. Dependemos de Dios, pero eso no elimina nuestra responsabilidad. Vestíos de toda la armadura de Dios, dice Pablo. Y en el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios. Eso debes hacerlo tú, nadie lo va a hacer por ti. En dependencia de Dios, pero debes hacerlo tú. Cada una de las piezas de esta armadura es importante, como veremos este próximo domingo, si el Señor así lo permite. Cada una de las piezas. Y nosotros debemos ponérnoslas todas, una por una. Así que Dios no nos ha enviado al campo de batalla con las manos vacías. Todo el poder que necesitamos, todo el consejo táctico, toda la cobertura aérea, toda la armadura, todas las municiones, Dios nos las ha provisto. Todas.
y en abundancia. Nunca vamos a llamar al cuartel y le van a decir, mira, ya no hay más. Se acabó la gracia de hoy. A veces usted va con su tarjeta de cajero cash y si ha estado retirando mucho con la tarjeta, le sale un letrerito que dice, usted agotó su recurso de hoy, usted agotó su cuota de hoy. Bueno, mi hermano, cuando usted se convirtió le dieron una tarjeta cajero cash y usted va al cielo y la mete allí y nunca va a agotar su cuota diaria. Nunca. Usted puede pedir y pedir y pedir y pedir todas las municiones, todas las armas, todo el consejo táctico que usted quiere y se le va a dar. Todo. El enemigo que enfrentamos es muy poderoso. Pero el Dios que tenemos a nuestro lado es todopoderoso. Por eso no hay razón, ni para paralizarnos, ni para ser unos mediocres. No hay razón. Y eso nos lleva de la mano a nuestro tercer encabezado. ¿Cuáles son esos enemigos? Los enemigos que enfrentamos. Como yo les decía hace un momento, cuando uno contempla los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición, uno se da cuenta de que el enemigo debe ser muy poderoso. Pero el apóstol Pablo no nos lo deja a la imaginación. El apóstol Pablo, en una forma clara, identifica quién es, o para ser más preciso, quiénes son. Pues son varios, son más de uno. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Noten el versículo 11 otra vez. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí está, el diablo. Y es obvio que cuando Pablo habla del diablo, se refiere a un ser personal, no simplemente a un principio abstracto de maldad, no. Pablo está hablando de un enemigo que se opone a los cristianos y que emplea métodos astutos para vencerlos. Esa es la idea de la palabra que Reina Valera traduce como acechanzas. Es la palabra griega metodías. ¿De dónde viene nuestra palabra metódico? El diablo no ataca a tontas y a locas. Él tiene un plan conforme al cual actúa para hacernos caer. Él tiene un plan con cada ser humano, con cada uno. Óyeme bien, mi amigo, si tú no eres cristiano, el diablo tiene un plan para ti. Y tú crees que tú eres libre, y tú crees que eres tú quien estás rechazando el evangelio, y eres tú. Pero el diablo te está poniendo los recursos en bandeja de plata para que tú sigas hundiéndote más. El diablo tiene un plan contigo, óyeme bien. Y él no ataca a tontas y a locas. Es el diablo, mi amigo, quien te ha llevado a ti al punto donde tú estás hoy. Es el diablo que lo ha hecho. Es el diablo que ha endurecido tu corazón contra el evangelio. Es el diablo que te ha hecho rechazar la vida eterna. Es el diablo, mi amigo, no es otra cosa. Él tiene un plan para ti. Él no actúa a tontas y a locas. Tiene un plan para hacernos caer, para extraviarnos doctrinalmente, para que hagamos tropezar a otros, para que dividamos la iglesia, para que no seamos efectivos en nuestro testimonio de la gloria de Dios y del Señor Jesucristo. Muchas personas hoy día niegan la existencia del diablo. Aunque el hombre siempre va de un extremo a otro, también le gusta en el otro extremo coquetear con el ocultismo. Y hoy día se está coqueteando mucho con el ocultismo. No es pura casualidad que esa película de Harry Potter haya tenido el efecto que ha tenido. Leí en estos días que el sumo sacerdote de la iglesia de Satanás en Salem, Massachusetts, dice Harry Potter es un enviado divino. Dice que ellos han recibido ahora tantas peticiones de jóvenes que quieren entrar a la iglesia de Satanás, producto de haber visto la película de Harry Potter. Eso no es un juego. Si usted va a ir a ver esa película, infórmese bien antes. Infórmese bien antes. No exponga a sus hijos a estas cosas. Y hay varios panfletos que andan por allí que pueden ser de gran ayuda para hacer un examen concienzudo y objetivo del peligro que está detrás de los libros y la película de Harry Potter. Y es algo que nosotros debemos examinar sin apasionamientos, con objetividad,
Solo estoy diciendo, miremos bien, abramos nuestros ojos. Hay una propaganda a favor del ocultismo, fuertemente, y están tratando de enrolar a nuestros hijos cuando todavía no tienen criterio para diferenciar. Hay muchos cuentos de hadas que tienen brujas y todo eso. El problema con la película de Harry Potter es que es una película que se desarrolla en el tiempo real. Es un libro que habla de un joven en el mundo real, no es un cuento de hadas. Y esta autora, Rowland, se encargó de buscar en muchos libros para que toda la información que ella pone ahí es verdadera. Es decir, los embrujos que aparecen allí son verdaderos, son reales. No es un juego. Y no es pura casualidad que el libro se ha traducido a más de 40 idiomas. Y esta mujer probablemente es una de las mujeres más ricas del Reino Unido en el día de hoy. Niegan la existencia del diablo, coquetean con el ocultismo. Parece contradictorio, pero es así. Ese es el hombre. Ese es el hombre. Un manojo de contradicciones. Ahora la Biblia, la palabra infalible de Dios, nos dice con toda claridad que existe un ser que se llama Diablo y Satanás, que era un ángel poderoso que se llenó de orgullo y de soberbia hasta el punto de rebelarse contra Dios. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6, hablando de las cualificaciones que debe tener un pastor, dice, no un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Envaneciéndose. El diablo se envaneció, se llenó de orgullo, se rebeló contra Dios y arrastró consigo a toda una hueste de ángeles que se convirtieron en demonios. ¿Qué tan poderoso es un ángel? Bueno, la Biblia dice que uno solo fue suficiente para matar 180,000 asirios en una noche. Uno solo. El diablo no es omnipresente. Él no puede estar en todo lugar a la vez, pero él tiene toda una hueste espiritual de maldad bajo su mando. Dice en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En las regiones celestes, toda esta atmósfera donde nosotros vivimos está plagada de demonios. Si usted me ve como un personaje salido de la Edad Media, eso no es mi problema. Yo estoy simplemente predicando lo que dice la palabra de Dios. Y tú que no eres cristiano, estás a merced de ellos. A merced de ellos. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Si los creyentes recordaran esto, más a menudo, no se enredarían tanto en controversias y pleitos con otras personas. Tus verdaderos enemigos, mi amado hermano, no son aquellos que tú ves con tus ojos. No. No es tu cónyuge inconverso. No es ese compañero de trabajo o de universidad que te vive criticando porque tú eres cristiano, y mucho menos somos nosotros los hermanos de la iglesia. Nosotros no somos tu enemigo. No te pierdas. Muchas veces Satanás y sus huestes usarán a personas de carne y sangre para atacarnos y molestarnos. Pero nosotros debemos ver más allá. Debemos ver la batalla que se está librando en este mismo momento entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. No te dejes engañar, mi hermano. Si tienes algún problema con un ser humano de carne y hueso, igual que tú, recuerda, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Es contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ellos son los que nos ponen resistencia para que no andemos como es digno de nuestra vocación, para que no seamos consecuentes con nuestra fe al interactuar con nuestros hermanos en la iglesia, al tratar con las cosas del mundo, al relacionarnos con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres. Es en ese terreno que se libra
la batalla espiritual de la que Pablo habla aquí. Que nadie piense en esos monstruos que aparecen en las películas de Hollywood, con todos esos efectos especiales aterradores. No, el diablo y sus demonios no actúan así. Ellos no se presentan en esa forma. El ataque de ellos consiste en seguir engañando el corazón de los incrédulos, endureciéndolos en contra de Dios y sus caminos, promoviendo un estilo y una filosofía de vida que se oponga a la voluntad de Dios, para que los impíos sigan viviendo como unos miserables aquí, sin esperanza y sin Dios, y finalmente compartan con ellos, con el diablo y sus demonios, una eternidad de miseria en el infierno. Es así como ataca Satanás. Y atacan también a los cristianos, seduciéndolos a pecar, sobre todo a buscar satisfacción fuera de Dios. Ese es el arma favorita del diablo para los cristianos. Buscar su satisfacción fuera de Dios. Así fue como el diablo tentó a Cristo en el desierto, así es como nos tienta a nosotros cada día, para hacernos ineficaces, para que tengamos una conciencia culpable, para robarnos el gozo de nuestra salvación, para que seamos una mala recomendación de nuestra fe. Es por eso que debemos fortalecernos en Dios y ponernos toda la armadura que Él ha provisto. No es con cualquier enemigo que estamos peleando, sino con un ser maligno, perverso, con mucho poder y mucha experiencia tentando a los hombres. Mucha experiencia. Un ser que odia a Dios y odia a su pueblo con un odio total y absoluto. A veces uno ve en las películas ciertos caracteres de personas que cuando son malas, son malas. Y cuando son buenos, son buenos. Y la vida no es así. La vida no es así. La vida es real. Pero el diablo sí es así. El diablo odia a Dios. Odia la felicidad de las criaturas de Dios con un odio total y absoluto. Si hay algo que le molesta a Dios, es ver a una criatura de Dios gozando la vida. Lo que se llama gozar la vida. Si hay algo que le molesta al diablo, es ver a una criatura de Dios gozando lo que Dios hace. Gozando a Dios. Al diablo le molesta eso. En Satanás y sus demonios no hay una pizca de amor, no hay una pizca de bondad hacia nadie. Ni siquiera para los que son suyos. Ni siquiera para los que son suyos. Cristo dice de él que él es mentiroso y homicida desde el principio. El diablo miente para destruir. Miente para destruir. Él es un mentiroso. Él ofrece lo que no puede dar. Y disfraza su anzuelo para que el hombre no pueda ver el desastre que le vendrá a su vida cuando lo muerda. Él es mentiroso y homicida. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cómo podremos enfrentar un enemigo así sin la gracia de Dios? ¿Cómo podremos? No podemos. Pero yo no quiero concluir dejando en todos ustedes una nota de alarma y de terror, porque Pablo nos deja más bien en el texto una nota de victoria. Y ese es mi último punto que veremos más brevemente, la victoria en medio de la lucha. Es fuerte la lucha, es constante y peligrosa. Pero Pablo nos dice aquí que los cristianos no solo podemos ponerle resistencia al diablo y a sus demonios, sino que podemos avanzar en medio de la batalla. Noten el versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Podemos resistir
Podemos permanecer firmes, dice Pablo, siempre y cuando nos fortalezcamos en Dios y nos pongamos su armadura. El día malo que Pablo menciona en el versículo 13 es probablemente esos momentos críticos en nuestras vidas cuando Satanás y sus huestes nos atacan con más intensidad. Todo el tiempo estamos en peligro, todo el tiempo estamos en guerra, pero hay momentos en que somos atacados más intensamente, cuando sentimos que la tentación es casi insoportable. Y yo me pregunto si todos los cristianos que están aquí no pueden decir, sí, pastor, yo sé lo que es el día malo. ¿Qué cristiano no sabe lo que es el día malo? Por experiencia. Eso fue lo que sucedió con Job. El diablo no tentó a Job por primera vez cuando le pidió permiso a Dios. No, Job había luchado con el diablo muchísimas veces en su vida, pero le llegó el día malo. Y Dios, en el misterio de la providencia divina, le dio permiso a Satanás para entrar a Job en ese día malo. Y lo mismo sucedió con los discípulos la noche antes de la crucifixión. Cristo dijo a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El problema es que nosotros no sabemos cuándo va a llegar el día malo. Y por eso es que Pablo dice, estad siempre preparados. Estad siempre preparados. Usted no va a encontrar a un soldado cambiándose de ropa en medio del campo de batalla, poniéndose los pantalones y los tiros. No, él llega a la batalla armado. Bueno, dice Pablo, hay que tomar la armadura antes porque no sabemos cuándo llegue el día malo. Hay que fortalecerse en Dios antes. No sabemos cuándo es. Mi hermano, tú no sabes en qué momento Satanás tendrá preparado para ti una tentación mortal. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo nos advierte que debemos velar y orar. Ahora noten que Pablo dice aquí que aún en el día malo los creyentes pueden resistir y estar firmes. Aún en el día malo, siempre y cuando nos amparemos en el poder omnipotente de Dios y nos pongamos la armadura de Dios, pieza por pieza. Estamos apenas iniciando un nuevo año. La lucha no ha terminado aún. Y no sabemos las dificultades que tendremos que enfrentar en los meses venideros. Como individuos y como iglesia, no lo sabemos. Pero hermanos, nosotros podemos encarar el futuro con confianza, porque Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo nuestro castillo fuerte, nuestro defensor. No importa qué tan grandes y fuertes sean los obstáculos que tendremos que encarar en el camino. Óyeme bien, mi hermano, ninguna muralla puede permanecer en pie, por más grande y fuerte que la muralla sea, siempre y cuando gritemos en el nombre de Dios. Siempre y cuando gritemos en el nombre de Dios. Sigamos avanzando en el campo de batalla, con el escudo para defendernos, con la espada del Espíritu para atacar, porque todavía tenemos mucho terreno que conquistar, mucho terreno. Y cuando salgamos al campo de batalla vamos a recordar aquellas palabras de Dios a Josué, y que ese sea nuestro estandarte. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Y a ti, mi amigo, que estás aquí en esta mañana sin Cristo, déjame decirte algo con toda la seriedad de la que yo soy capaz. Ese ser maligno y cruel, que no tiene una pizca de amor y de bondad, es tu Padre, es tu Señor, es tu Rey, y tú compartirás tu suerte con Él en el infierno por los siglos de los siglos, a menos que te arrepientas de tus pecados y te traspases al bando de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es una verdad tan sobria, tan sobria. Mi amigo, dice la Biblia, que cuando nos convertimos al Señor somos traspasados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hasta que no te arrepientas de tus pecados
y vengas confiado en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entregándole a Él tu vida, tú perteneces al reino de las tinieblas. El diablo es tu padre, el diablo es tu señor, el diablo es tu rey, y con el diablo compartirás tu suerte en el infierno por los siglos de los siglos, hasta que te arrepientas de tus pecados ahora. Porque después de esta vida ya no hay oportunidad. Después de esta vida ya no hay oportunidad. Mi amigo, con el corazón en la mano te digo, esta puede ser la última oportunidad que Dios te da de arrepentirte de tus pecados. ¿Por qué te vas a ir de este lugar teniendo al diablo por padre? Que Dios tenga misericordia de ti.